Hola, hoy vamos a ver la segunda lección del curso de Introducción al Dibujo y recordemos, la clase pasada vimos los tipos de dibujo que vamos a usar a lo largo del curso, el boceto, el estudio y el dibujo acabado. Hoy vamos a empezar viendo los temas del visado y el encajado, que son métodos de dibujo muy importantes. Aunque nuestro modelo va a ser tridimensional, va a ser una fruta real, vamos a comprenderlo como si solo tuviera dos dimensiones. De eso consiste el visado y el encajado. Visar significa medir proporciones de un objeto, porque lo que mi ojo ve lo tengo que pasar al papel y no lo voy a hacer al tamaño exacto que mi ojo lo ve. Yo puedo dibujar muy grande algo que es pequeñito, o puedo dibujar muy pequeñito algo que es muy grande. Entonces, mediante el visado, yo voy a mantener esas proporciones aunque yo cambie la escala. Eso sí, no vamos a medir con una regla, no vamos a medir centímetros ni pulgadas. Vamos a medir relaciones de tamaño, vamos a medir ángulos, posiciones, líneas que coinciden, cosas de ese tipo, ya lo verán. Yo voy a trabajar con la imagen de unas manzanas para que ustedes vean en qué consiste esta técnica. Primero rayé sobre la fotografía y lo primero que hice es como envolver las figuras de las manzanas en una figura geométrica sencilla. Lo ven, son como solo líneas rectas, triángulos que simplifican esas formas que todas son curvas, son muy diferentes. Entonces esto nos va a ayudar a simplificar mi dibujo cuando tengo que empezar de cero. Yo les recomiendo que hoy, antes de que ustedes empiecen a dibujar su modelo, pueden tomar una foto, si lo pueden imprimir y pueden rayar encima, así como se ve aquí, para que empiecen primero como a encontrar esas coincidencias con líneas diagonales, como se ve en las rayas fucsias o la línea vertical naranja. Vemos que el palito va justo por el centro de la manzana. Vemos como en la línea verde horizontal la manzana que está partida está un poco más abajo que la manzana que está entera, que tiene la hoja. Entonces, al hacer este análisis yo voy dándome cuenta de las posiciones y los tamaños de los objetos que voy a dibujar. Pero claro, calcar es muy sencillo y no estamos en un curso para aprender a calcar. Entonces, ahora sí, pasemos a dibujar esto desde cero en el papel y con lápiz. En un video que les compartí anteriormente se explica cómo usar el lápiz para avisar y medir. Entonces, si no lo han visto, vayan a verlo primero para que entiendan por qué se usa esa rayita blanca del lápiz que marqué ahí, para que voy a usar el pulgar, porque las mediciones no se ven en este video. Yo estoy midiendo porque tengo la imagen en mi computadora, pero eso no se logra captar en esta vista. Pero como les dije en este video que les compartí, pueden comprender cómo usar el lápiz para medir. Entonces yo voy a empezar por la manzana más grande, la que tiene la hoja, que está entera, y primero marqué la línea horizontal, que es el punto más abajo, luego la línea vertical que pasa por el centro, y ahora estoy definiendo los puntos más extremos a la izquierda y a la derecha, y a partir de eso ya puedo empezar a ver que esa manzana no tiene una forma redonda ni cuadrada, ¿verdad? Por eso las líneas se empiezan a inclinar. Esos ángulos, esas inclinaciones, yo son las que voy a visar. Dije, si vieron el video que les recomendé, van a saber cómo hacer eso. Ahora, en esta etapa lo que estoy haciendo entonces es simplificando esas formas. Estoy metiendo la forma compleja de la manzana en líneas rectas lo más sencillas posibles. A esto le llamamos encajar. Entonces, primero tengo que visar y la información que yo obtengo al visar la paso al papel y el resultado es un dibujo de encajado. En este dibujo que estoy haciendo de la manzana, mi unidad base fue la altura de la manzana,
¿Por qué eso? Porque era algo que yo podía medir fácilmente y luego la usé para comparar el ancho de la manzana. Luego, a partir de esa medida, si yo la descompongo, puedo saber cuánto menos mide el palito o cuánto menos mide la hoja, ¿verdad? El palito es 1/3 de la altura de la manzana o la hoja es la mitad de la altura de la manzana. Ese tipo de medidas, ¿verdad? Vean que no estoy hablando en centímetros, solamente estoy hablando en relaciones de proporción. 1/3, la mitad, 1/4, 1/8. Y tampoco necesitamos un instrumento que nos diga cuánto es 1/3 o 1/8. Simplemente nuestro ojo lo vamos a ir educando y lo vamos a ir acostumbrando a saber cuál es la mitad de la línea que yo dibujé, cuál es su tercera parte, etcétera, ¿verdad? Esto es un proceso de aprender a observar, de acostumbrar el ojo y la mente a estos métodos. Entonces ya el dibujo se encajó, la manzana, el palito y la hoja, y ya puedo convertir este dibujo muy sencillo, con líneas muy rectas que no son naturales. Voy a poder hacer mejor la curvatura, porque ya tengo una guía. Entonces ahora sí, el dibujo de encajado se transforma en un dibujo que tiene los contornos realistas, que tiene las curvaturas propias de esta fruta. En este proceso entonces uno va cuidadosamente trazando esas líneas curvas. Vean que como ya hay cierto grafito sobre el papel, si yo sigo apoyándome voy a empezar a manchar. Entonces estoy usando esta hoja en blanco para apoyar mi mano sobre eso y que mi mano no se llene de grafito y luego mi mano con grafito no ensucie el papel. Esto es muy importante porque desde ya tenemos que acostumbrarnos a ser cuidadosos y a tener cierta limpieza con nuestro dibujo, ¿verdad? Ya suficiente va a ser con el montón de líneas que vamos a tener que hacer como para meterle más grafito que se manche y que se ensucie con otras cosas, ¿verdad? Entonces vean cómo el encajado poco a poco a mí me va sirviendo como guía para esas líneas curvas, ¿verdad? Por ejemplo, de hecho ahí me di cuenta que el encajado que hice no había tenido el ancho que la manzana tenía, entonces tuve que estirar un poquito la curvatura, ¿verdad? Eso no es ningún problema, ¿verdad? Creo que en cualquier momento el dibujo se puede ir mejorando. Y vean, por ejemplo, el encajado en la nervadura de la hoja era una línea recta. Cuando yo ya hago los contornos realistas, voy con mucho más minuciosidad y más observación observando esas líneas. Entonces digo, ok, sí, la nervadura tiene una pequeña curvatura, es algo mínimo. En el encajado no está, pero en el dibujo que ya estoy haciendo con los contornos realistas, ya puedo ir metiendo esos detalles, ¿verdad? Entonces ven cómo vamos pasando de un proceso de dibujo simple a un proceso de dibujo más complejo. La línea recta siempre es simple y la línea curva siempre es compleja. Por eso es mejor hacer este proceso de esta manera. Voy a continuar con el resto de las manzanas. De nuevo, como estoy empezando un objeto desde cero, tengo que visar, medir, ir encajando, ver tamaños, los puntos más abiertos a la izquierda, derecha, arriba y abajo para ir dibujando los diferentes objetos. Ese proceso de visado y encajado que expliqué con esta primera manzana, ahí ustedes lo van a ir viendo cómo lo voy a resolver con estas otras dos manzanas y voy a aprovechar para hablar de otras cosas. Es que podría en este momento estar hablándoles de muchas cuestiones sobre el dibujo y hay algo que no quiero que se me vaya por alto y es lo siguiente. Lo primero que quiero es que observen cómo tomo yo el lápiz con mis dedos. Ven, no estoy agarrando el lápiz casi en la punta, sino que lo tengo agarrado como por la mitad o un poco más atrás. En esta primera etapa del dibujo donde tengo que trazar líneas más largas, esto es lo ideal porque tengo mucho mayor control sobre lo que el trazo va a hacer. Al principio ese control no está. Ustedes lo van a tener que generar a partir de dibujar y dibujar, ¿verdad?
pero con el tiempo es muchísimo mejor para hacer líneas más largas. Cuando yo tenga que hacer detalles, observen cómo yo voy a tomar el lápiz mucho más abajo. Además de tomar el lápiz por atrás o por la mitad, vean que lo estoy pasando muy inclinado, casi acostado sobre el papel. Eso me ayuda a que las líneas que yo dibujo no vayan con tanta presión, entonces me van a quedar de un gris muy suave. Por otro lado, vean que estas líneas rectas que yo voy dibujando, yo las trazo con seguridad, con firmeza, de una sola vez, desde el inicio hasta al final. Esto es indispensable que ustedes lo intenten desde ya. Yo les soy muy sinceros, al principio esto cuesta y va a tomar tiempo, pero tienen que hacerlo desde un inicio, porque solo haciéndolo es como la mano y el cuerpo se va a acostumbrar a estos movimientos. Imagínense que tenemos una mano, en la mano tenemos músculos y tenemos unos huesos que se mueven de cierta manera, pero no están acostumbrados a dibujar. Entonces tenemos que empezar a llenar el cuerpo de esa memoria muscular, de esa mecánica nueva, porque no es lo mismo los movimientos que tenemos que hacer para escribir en un celular y mandar un mensaje que para hacer un dibujo como estos. Entonces es muy probable que nuestra mente no tenga en su memoria este tipo de trazos y de movimientos que hay que hacer, y tenemos que empezar a llenar nuestra memoria de esto. Entonces, resumiendo, ya saben, tomar el lápiz por la mitad o un poco más atrás, dibujar con el lápiz bastante inclinado para que los trazos queden suaves y trazar las líneas rectas de principio a fin con seguridad y con confianza. Mientras sigo resolviendo el encajado de la tercera manzana, quiero comentarles otro detalle muy importante, y es que conforme ustedes ven que yo dibujo, yo a veces marco puntos. Esto porque como uno tiene que ir trazando muchas líneas, puede ser que varias líneas que confluyen no quede tan claro cuál es el punto correcto donde todas deben encontrarse, esos vértices. Entonces, al marcarlos, yo me estoy poniendo como guías en mi dibujo para no perderme posteriormente. Si lo ven en la manzana que está cortada, ahí hay 2 puntos que señalan marcas que luego voy a necesitar. Entonces todo esto es como si el dibujo fuera un mapa y uno va anotando señas del camino que tiene que recorrer para luego no perderse. Bien, como ya estoy terminando el encajado y estoy resolviendo los contornos realistas de las manzanas, les propongo lo siguiente: devuélvanse en el video cuando yo estoy empezando el encajado de la segunda y la tercera manzana. Pónganlo a correr, pero quítenle el audio para que no se desconcentren con las cosas que ya les dije, y simplemente observen de nuevo cómo voy encajando yo, porque como ya tengo más objetos, puedo ir usando diagonales para ir encontrando las relaciones que hay entre ellos. Entonces devuélvanse y simplemente observen cómo es que se van usando esas líneas que no existen ahí, que son líneas imaginarias, ¿verdad? Por eso para dibujar hay que ser muy imaginativo. Aunque yo esté haciendo algo de la realidad, tengo que imaginar coincidencias y relaciones que ahí no están dadas. Entonces devuelvan el video y simplemente pongan un poquito de atención a eso. Bien, si ya volvieron de nuevo a esta parte, vean que ya estoy resolviendo los últimos contornos que me faltan. Vean las calidades de los trazos. Por ejemplo, los detalles dentro de la manzana tienen diferentes grosores de línea, hay diferentes tonalidades. Siempre la parte de un objeto que toca la superficie, esa parte siempre va a tener la línea más oscura, porque ahí se genera la sombra. Entonces visualmente es muy importante que nosotros hagamos esos trazos más oscuros, más gruesos.
Perdón que aquí ya se empieza a atravesar mi pelo, pero como estoy haciendo detalles necesito acercarme un poco más al dibujo. Vean que entonces, como les dije anteriormente, ya estoy tomando el lápiz en otra posición. Ya estoy mucho más cerca de la punta para poder tener un control más preciso cuando tengo que hacer detalles. Observen además cómo la calidad de línea es tan útil cuando hay sobreposición de los objetos. Cuando una cosa está encima de otra, siempre la que está por encima tiene que tener la línea un poquito más oscura. Y bueno, ya estamos llegando al final de este estudio de tres manzanas, visando y encajando y haciendo contornos realistas. Espero que el video les haya aclarado el método y que lo puedan poner en práctica con los ejercicios que les voy a dar.